Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, como siempre, una semana más con todos ustedes aquí en las instalaciones del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba para escribir conjuntamente con ustedes que están ahí al otro lado del receptor una nueva página de educación para la salud. Debo decir a todos ustedes que es para mí un placer volver a recibir en nuestro programa a Mónica Lasarte, farmacéutica. Ustedes la conocen, ha estado por aquí en alguna otra ocasión y hemos tenido oportunidad de hablar de temas interesantes. El de hoy particularmente importante porque vamos a hablar de aspectos directamente relacionados con el embarazo, pero incluso elementos a tener en cuenta. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de que el embarazo se produzca, cuando usted va a decidir tener un hijo, porque hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, bueno, control de sobrepeso, etcétera, pero de todo eso vamos a hablar. ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, nosotros en primer lugar como farmacéuticos, junto con el ginecólogo y las matronas, somos un personal sanitario muy cercano a las personas, a las mamás que deciden tener un bebé, y entonces en ese sentido nosotros atendemos necesidades de la madre en cuanto a asesoramiento tanto farmacológico como resolución de dudas y bueno, inquietudes. Es importante desde la etapa de la preconcepción, cuando la mamá decide tener un hijo, que tener un estado de salud sano de base, porque eso va a mejorar y a asegurar un desarrollo del feto y una gestación más adecuada, ¿vale? Entonces hay una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de asesorar a esa mamá para hacerle un seguimiento y para que tenga un desarrollo del embarazo adecuado. Uno de ellos, por ejemplo, el sobrepeso. El sobrepeso, se estima que en el embarazo se debe de poner un peso de unos 9 a 12 kilos aproximadamente, y ya que un exceso de peso puede dificultar tanto el propio embarazo como el posterior parto. Claro. Y al igual que el sobrepeso, un déficit, una mamá con un bajo peso también aumenta el riesgo de un parto prematuro y un bebé con bajo peso al nacer, ¿vale? Ese es uno de los aspectos y uno de los seguimientos que nosotros en la farmacia podemos hacer con la gestante o con la mamá. Aparte de eso, hay una serie de suplementos alimenticios y complementos alimenticios que no solo hay que aportar desde el momento en que la mamá se entera que está embarazada, sino incluso de antes, del periodo de preconcepción, ya que ese aporte de nutrientes es esencial para el desarrollo fetal. Por ejemplo, en el caso de las vitaminas del grupo B, el ácido fólico, por ejemplo, es importante su aporte incluso antes de la preconcepción, incluso a 3 meses antes, ¿vale? Porque Es curioso que elementos que a uno en un principio le pueden hacer pensar, bueno, pues parece que no tienen importancia, sin embargo, en el caso de la futura embarazada, de la embarazada, sí, lo cobran y de una manera importantísima. Por ejemplo, una buena salud dental, sí, es muy importante, porque está demostrado, sí, que una mamá con problemas en los dientes, el niño que va a nacer con un peso inferior seguro, ¿no? Entonces, sí, aparte, sobre todo el cuidado dental, porque hay que tener en cuenta que el embarazo no es una enfermedad, el embarazo es un estado fisiológico, pero produce unas alteraciones tanto anatómicas como funcionales y hormonales, y ese aumento de hormonas o esas alteraciones hormonales provocan en la boca una gingivitis, que es una inflamación de la encía, una periodontitis, incluso caries durante el transcurso
transcurso del embarazo. Por eso tener una boca sana durante el embarazo es esencial para evitar pues incluso caries, pérdida de dientes y eso. Entonces hay que utilizar pastas floradas para evitar la caries, enjuagues, evitar los alimentos, por ejemplo, muy azucarados, bebida azucarada, y todo ese cuidado es el que nosotros también le tenemos que asesorar y advertir a la futura mamá que tiene que tener. Hablábamos nosotros con otro de nuestros invitados en el programa, el doctor Manuel Menéndez Collar, odontólogo, como sabe, precisamente de este tema, y efectivamente está demostrado que incluso el peso de los niños nacidos de una madre con una salud bucal mala deficiente, es evidentemente inferior. Y que es curioso, había una costumbre terrible en Suecia hasta 1920, 1930, que consistía en que la embarazada le sacaban los dientes, pero así. Sí, no desconocía eso. Sí, es cierto. Sí. ¿Por qué? Pues porque iban a perder los dientes como consecuencia de todo ese proceso de enfermedad gingival, etcétera. Claro, cambio hormonal. Había largas distancias, claro. Estamos hablando de una época en que las comunicaciones y más prácticamente en el polo eran difíciles y todo esto, entonces solución. Un poco drástico. Y era tremendo lo que sucedía, y es que mujeres jóvenes con 25 años no tenían ningún diente. Curiosamente de ahí surgieron los implantes dentales, haciendo un médico investigación sobre un conejo en concreto, utilizó titanio, vio que no había rechazo, entonces pensó, pues esto puede ser importante, y el sistema sanitario sueco aprovechó aquello para restaurar lo que había sido una verdadera catástrofe, porque era así en realidad, o sea que aquí también se decía, un hijo me ha costado un diente, siempre era una frase, ¿no? Pero, es decir, el control de la salud bucodental, cuando una va a prever que se va a convertir en mamá, es muy importante. Y qué suerte tiene en contar con la figura del farmacéutico al lado, el agente de salud más directo, porque claro, le pueden surgir cantidad de dudas. Una mujer, me lo comentaba aquí en el apunte, que tiene unas reglas intensas, por ejemplo, en cantidad, pues puede tener una pérdida de determinados nutrientes. Sí, hay que tener en ¿no? cuenta que durante el embarazo el feto tiene unos requerimientos nutricionales extra para su desarrollo, entonces normalmente mediante una dieta equilibrada y adecuada se aporta suficientes minerales y vitaminas necesarias para el crecimiento del feto, pero es verdad que hay veces que hay que hacer un suplemento de hierro para favorecer, porque el hierro transporta el oxígeno y favorece pues la nutrición del feto, y hay veces que las mujeres con una acideremia, un déficit de hierro, o por una regla abundante o por una anemia crónica, pues necesitan especialmente un suplemento de hierro durante el embarazo para prevenir incluso la anemia posparto, que en el parto también hay una pérdida importante de sangre. ¿Qué otros alimentos hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el aporte ya hemos dicho, de ácido fólico para prevenir deformaciones del tubo neural, de lo que es la espina bífida. Son cuando la columna vertebral no se cierra adecuadamente durante el primer mes de gestación, se produce lo que se conoce como espina bífida, ¿vale? Son deformaciones que a largo plazo pues pueden tener repercusión en la vida del feto, ¿vale? Entonces hay que hacer un aporte de ácido fólico, de vitaminas del grupo B principalmente, de calcio para la formación ósea del feto, de vitamina D, que la vitamina D es importante para que el calcio se fije en los huesos, entonces para el desarrollo óseo del feto es esencial también que se aporte vitamina del grupo D. Por ejemplo, yodo también para el desarrollo intelectual del feto, DHA, que son ácidos grasos poliinsaturados. Hay que evitar y aconsejar a las mamás la ingesta de ácidos grasos buenos, de ácidos grasos poliinsaturados, como por ejemplo en el pescado. Es importante incorporar en la dieta de una gestante pescado, porque el aporte de DHA influye en el desarrollo también neurológico del bebé incluso en la visión.
Por ejemplo, también hay que hacer un aporte de zinc, un aporte de, pues eso ya lo he dicho, de yodo, de calcio, de hierro para el intercambio de oxígeno con el feto. En definitiva, llevar una alimentación equilibrada, ejercicio físico, moderado, obviamente, y todos esos nutrientes que no se incorporan totalmente con una dieta equilibrada, pues incorporarlo mediante un complemento alimenticio. Tenemos la fortuna, afortunadamente, aquí en nuestro país, y muy especialmente en Andalucía, en disfrutar de la dieta mediterránea y disfrutar pues de frutas, de verduras, de aceite, sí, de esos alimentos esenciales que son los que van a aportar, no solo a la embarazada, sino a cualquier persona que siga de una manera sensata y correcta una dieta mediterránea, todos estos elementos que en el caso de la embarazada son todavía más fundamentales, ¿no? Hay que tener en cuenta que una embarazada no tiene que comer por dos, como se suele oír en la calle que hay que comer por dos. No, hay que comer adecuadamente, tener una dieta equilibrada y una ingesta de verduras, de legumbres, de fibra, precisamente la fibra para evitar el estreñimiento que se produce incluso eso, pues puntualmente durante el embarazo, y para evitar el sobrepeso, pero no hay que comer por dos, no hay que comer más cantidad. Quizás hay que repetir, hay que tener una ingesta pues más constante durante el día, hacer varias comidas, 5 comidas, menos pesadas, evitar, por ejemplo, bebidas carbonatadas, evitar, por supuesto, evitar tabaco, alcohol y cualquier tipo de drogas, porque bueno, pues el tabaco lo que hace es quitarle oxígeno al bebé y entonces pues aparte pues produce también problemas en el parto y partos prematuros y bebés de bajo peso. Entonces nuestro papel en la farmacia también como deshabituación tabáquica es importante también para hacerle eso es la mamá. Importantísimo. La embarazada que fuma evidentemente va a conseguir que su niño nazca con menos peso y desde luego generarle problemas que de otra manera no tendría, ¿no? Se le aporta, en lugar de darle oxígeno, le estamos quitando oxígeno y le estamos aportando monóxido de carbono. Hay que concienciar a la mamá que está gestando una vida y que eso es mucho más importante por descontado. Por supuesto. Hemos dicho que el ejercicio físico moderado es importante. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque parece que no. Pero claro, lógicamente que una embarazada, dentro de lo que implica la modificación que se le produce en el cuerpo, el cansancio que le puede producir y especialmente en los últimos meses del embarazo, que pues hay un aumento de peso considerable y todo esto, es importante que no consuma de tal manera que se convierta en un elemento pasivo. No, además por la propia mamá, ya no solo por el bebé, sino por la propia mamá, pues hacer un ejercicio y mantener una vida activa. Hay que tener en cuenta también que el desajuste hormonal que se produce durante el desarrollo durante la gestación también produce una dificultad en el retorno venoso y por eso a muchas embarazadas tienen problemas de varices, problemas de hemorroides, problemas de piernas cansadas y eso pues se facilita mediante un ejercicio físico, andar, caminar y hacer una vida pues prácticamente normal, teniendo en cuenta que bueno, sin hacer ejercicio aproximarse en lo posible a lo que sería una vida normal, con las limitaciones y el sentido común propio de alguien que sabe que tiene que proteger un ser que tiene dentro, ¿no? Y entonces eso es importante. No sé si se nos queda alguna cosa en el tintero, pero a mí me ha parecido absolutamente claro lo que acabamos de comentar. Y algo que usted comentaba al principio del programa y que para mí ha tenido un especial acierto, y es que antes del propio embarazo, cuando uno planifica el embarazo, debe empezar a hacer las cosas bien, es decir, empezar a hacer las cosas que se deben hacer por parte de la mujer embarazada antes de que llegue el embarazo. El peso adecuado, el mantener, en fin, un nivel de salud importante, evitar o corregir los problemas, incluso hemos visto que se producen en la boca. Es un tema tan importante traer un hijo al mundo que por un lado no hay que pasarse y por otro lado tenemos la fortuna además de tener al lado a menos de 1 kilómetro, lo digo en cada programa pero es verdad, un asesor de salud tan importante como el farmacéutico. Lo comentaba en el programa de la semana pasada, con el sistema de farmacia que tenemos en nuestro país,
nos pasa como con la salud, no sabemos lo que tenemos hasta que no lo perdemos, porque, bueno, no tiene mayor importancia. Caray, ¿qué importancia tiene que si tenemos una duda relacionada con la manera, la posología del sí, tratamiento, hay que tener dudas que se nos plantean, que tengamos un agente de salud tan cerca al que simplemente estamos viendo todos los días, le saludamos, buenos días, mira, oye, que tengo la duda con esto, yo no sé qué me pasa, que el medicamento tal, ¿no? O qué hago con respecto... Bueno, eso no tiene precio, ¿eh? Eso no lo tenemos en el resto de Europa. La verdad que sí, eso hay que valorarlo. Y eso no solamente es en una ciudad, es que es en un pueblo pequeño, es decir, tener una farmacia en un municipio donde hay 500 habitantes, eso para los habitantes es fundamental, ¿no? Así es que el servicio que presta el farmacéutico no tiene precio y no lo valoramos porque lo tenemos todos los días ahí, ¿no? Así es que yo como ciudadano le doy las gracias a usted como representante de este sector de los farmacéuticos de España y le agradezco, por supuesto, que haya estado aquí con nosotros en este espacio de educación para la salud que realizamos cada semana desde la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba. Bueno, espero contar con su presencia aquí. Por supuesto, sí. Dentro de no demasiado tiempo. y con la suya, por descontado, amigo telespectador, que está ahí al otro lado del receptor y con su presencia hace posible este espacio también. Nos vamos, volvemos dentro de 7 días, lo digo frecuentemente, procuren ser felices y vuelvan a nuestro lado la próxima semana. Hasta entonces, reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Hasta dentro de 7 días.